Muy buen día, queridos estudiantes, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro curso de ecuaciones diferenciales y en este caso vamos a trabajar el tema de sistema masa-resorte, pero ojo, en este caso va a ser con amortiguación, es decir, que además de tener el resorte, se le puso, digamos que en la parte inferior de la masa, una vasija que contiene un líquido y eso hace pues que el proceso empiece a ralentizar aún más esa masa. Entonces vamos a trabajar sobre eso teniendo en cuenta algunos aspectos muy importantes. Vamos a trabajar alguna parte teórica, vamos a mirar algunos ejemplos de cómo se generan algunos tipos de gráficas luego de que hemos encontrado la función posición y finalmente vamos a hacer un ejercicio. Entonces bienvenidos, espero que les guste el video, que lo entiendan y que se queden conmigo porque eso significa que ya están terminando su curso de ecuaciones diferenciales y que únicamente estamos a 2 o 3 temas de poder acabar el curso. Entonces, bueno, decirles que existen 3 tipos de amortiguación cuando uno trabaja resortes. El primero es un movimiento subamortiguado. Cuando tenemos un movimiento subamortiguado, la ecuación diferencial que obtenemos en términos de la posición va a ser la posición con respecto al tiempo igual a E a la menos KT factor de A coseno de alfa t más B seno de alfa t. Si nosotros queremos analizar cuál sería la gráfica de un ejercicio parecido a esto, simplemente venimos a un graficador como lo puede ser Desmos o GeoGebra 2D, el que a ustedes más les interese o más les guste trabajar, y si analizamos vamos a obtener que, ojo, esa gráfica que obtenemos va a estar dada de esta forma. Entonces empezamos con un resorte en su posición o comprimida empezaría de la parte de abajo, de la parte negativa, o si la estoy elongando, o sea alargando, desde la posición de arriba, una parte positiva. Y cuando la suelto empieza a ralentizarse hasta que se queda acá en esta, que es la posición de equilibrio. Esa sería la primera parte, cuando tenemos un movimiento subamortiguado. Tenemos un movimiento también, o una amortiguación, que se llama críticamente amortiguado. En este caso tenemos que x de t es igual a e a la menos kt factor de a más bt. Esta es la ecuación diferencial que vamos a obtener cuando trabajamos o cuando tenemos como solución un movimiento subamortiguado, no sino críticamente amortiguado. ¿Cómo sería la gráfica de esto? Si yo grafico este movimiento, entonces la gráfica podría ser, si empezamos, vamos a borrar esta en azul para que lo entendamos, puede ser, partiendo acá de nuestra posición 0, del tiempo del instante de tiempo 0. Entonces podría empezar de esta forma y acercarse mucho, ojo, acercarse mucho a la posición de equilibrio sin tocarla, que podría ser la primera opción, o la segunda opción es que toque una vez la posición de equilibrio y luego se acerque a ella sin volverla a tocar, ¿ok? Es decir, que se queda abajo, se queda comprimido. Esa sería críticamente amortiguado. Y finalmente tenemos el tercer caso en el cual vamos a tener un movimiento que es el movimiento sobreamortiguado. Y el movimiento sobreamortiguado se caracteriza por tener una ecuación de este tipo. Dos partes, digamos que abierta en dos partes con funciones Euler, a Euler a la menos kt más be Euler a la otra constante diferente t. Okay, esta constante y esta constante pues tienen que ser diferentes. ¿Cómo se ve un movimiento de este tipo? Un movimiento sobreamortiguado lo podemos evidenciar de la siguiente forma, y es teniendo por ejemplo esta función que estamos dando acá, que y de t es igual a 1 medio de Euler a la menos 2t más 5 medios de Euler a la 4t. Ahora ustedes estarán pensando, pero ese se parece mucho al movimiento anterior, y efectivamente tienen razón. Si analizamos el movimiento anterior o el críticamente amortiguado, fíjense que esta es la forma que toma, mientras que este es el sobreamortiguado. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Si ven, esta curva está más abierta, quiere decir que tarda más tiempo en llegar a su posición de equilibrio. Este, como es al ser sobreamortiguado, llega más rápido a su posición de equilibrio, se suelta y casi que de inmediato empieza a ralentizarse. ¿Ok? Esas serían las diferencias. Estas serían las 3 posibles funciones que podemos encontrar luego de haber dado solución a nuestra ecuación diferencial. Luego de ese proceso hacemos la gráfica de la función que nos queda, y esto básicamente es lo que podemos encontrar, estos 3 tipos de funciones. Ok, continuemos entonces. Para hablar del movimiento sobreamortiguado, del movimiento críticamente amortiguado y del movimiento subamortiguado,
pues estamos hablando de una amortización, ¿cierto? O algo amortiguado. ¿Qué significa esto? Que existe una ecuación general del amortiguamiento, pero se caracteriza básicamente por tener esta constante. Esta constante es la constante de amortiguación o de amortiguamiento. Tiene tres características fundamentales. La primera es que es la constante de amortiguación, que se llama beta, o en algunos textos se llama B, que se opone al movimiento y que es proporcional a la rapidez. Tres cosas importantes. Constante de amortiguación es esta, se opone al movimiento y es proporcional a la rapidez. Entonces vamos a empezar a deducir cuál es la ecuación general del amortiguamiento. Para eso vamos a ir a nuestra pizarra y vamos a empezar a trabajar. Entonces, cosas importantes debemos tener en cuenta. Lo primero es que habíamos trabajado, o ustedes conocen, que existe la ley de Newton, segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Y particularmente dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Como estamos trabajando con resortes, la fuerza que está actuando, o la ley que está actuando más bien, es la ley de Hooke. Y nosotros sabemos por ley de Hooke que fuerza es igual a menos K por X, donde este menos, acuérdense, significa que es una fuerza recuperadora. Es decir, que si yo elongo mi resorte, él vuelve a comprimirse. O sea que si yo comprimo mi resorte, él tiende a volver a su posición natural y es estar, digamos, abierto, si estaba comprimido. Entonces, acá vamos a tener menos K por X es igual, bueno, alejémoslo por acá un poco, es igual a masa por aceleración. Es igual a masa por aceleración. Pero, como en este caso tenemos además ese amortiguamiento o esa amortiguación y dijimos que cumplía tres características fundamentales. La primera es que se opone al movimiento. Si se opone al movimiento, quiere decir que se tiene que restar porque se está oponiendo. Segundo, que la constante la llamábamos beta. Bueno, beta. Y tercero, que era proporcional a la rapidez. O sea que acá va a aparecer la rapidez. Y esta es nuestra ecuación que no se ve tan diferencial, pero que es una ecuación diferencial, que vamos a intentarla poner en términos de nuestra posición. Entonces vamos primero a reorganizarla y vamos a decir que esta ecuación la podríamos acomodar diciendo que tenemos masa por aceleración más beta por la velocidad más K por X igual a 0. Y vamos a recordar algunas cosas que nosotros ya sabemos, y es que la velocidad es la derivada de la posición y que la aceleración es la derivada de la velocidad, o sea, la segunda derivada de la posición. Dado esto, podemos decir que nuestra masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, esto puede ser o bien sea X o bien sea Y, la amortiguación puede ser con respecto al eje X o con respecto al eje Y. ¿Ok? O sea que si el resorte está colgado, pues simplemente acá no tendríamos X sino Y. ¿Ok? Más beta por la primera derivada, que en este caso será X' de t, más K de t igual a 0. ¿Listo? Pero digamos que reescribiéndola para que nos quede más sencilla de trabajar y más amable para nosotros, quitando esa dependencia del tiempo, aunque sabemos que es una función dependiente del tiempo, pues va a estar dada por masa por xb' más beta por x' más K por X igual a 0. Y esta es la ecuación diferencial con la que vamos a trabajar. Ahora, esta ecuación diferencial pues va a tener algunas condiciones iniciales. Recordemos que una condición inicial es la posición en el instante de tiempo 0, pues que debe tener un valor, y la velocidad en ese instante de tiempo, que también debe tener un valor. Y ustedes después deciden por cuál de los métodos que han trabajado pues les parece más fácil de solucionar. Variación de parámetros, transformada de Laplace, coeficientes indeterminados. Ustedes deciden cuál les gusta más, de acuerdo a la ecuación que vayamos teniendo. Entonces vamos a dar solución a un ejercicio para que podamos entender cómo poder trabajar con esta ecuación. Entonces, el ejercicio que trabajaremos es el siguiente. Dice, una masa de 1 kilogramo se pone en un resorte cuya constante elástica es de 4 newtons. Vamos a ir como poniendo cosas importantes ahí. Si la constante de amortiguamiento es 5 newtons sobre metro, y si justo al instante de soltar la masa, la medida del resorte es de 1 metro y la velocidad es de 1 metro sobre segundo, encontrar la función que permite dar cuenta de lo sucedido en este fenómeno y graficar. Y además determinar qué tipo de amortiguamiento es el que tenemos. Entonces vamos a poner algunas cosas importantes que nos está diciendo el ejercicio. Recordemos que esta es nuestra masa, nuestra constante de amortiguamiento y nuestra constante elástica del resorte. ¿Ok?
Vamos únicamente a poner los valores más no las unidades para no enredarnos ahí con valores. Entonces dice una masa de 1 kilogramo. Entonces masa igual a 1 kilogramo y nos va a quedar como 1 por xb'. Un resorte cuya constante elástica es de 4 newtons sobre metro. Entonces acá 4x y esto va a ser igual a 0. Y la constante de amortiguación es 5. Entonces acá 5x'. Y las condiciones iniciales que nos dan son las siguientes. Dice, al instante de soltar la masa, la medida del resorte es de 1 metro. O sea que se encontraba ahí en 1 metro. O sea que la posición es 1 metro. Bueno, 1 particularmente. Y la velocidad justo en ese instante es de 1 metro sobre segundo. O sea que también es acá 1 metro sobre segundo. Perfecto. Entonces, basado en esto, vamos a trabajar esta a través de la transformada de Laplace. Ustedes deciden si lo hacen de esta forma o no. Recordemos que si yo aplico la transformada de Laplace para cada uno de los términos que tenemos acá. Entonces acá más la transformada y acá también hago la transformada, pero pues la transformada de 0 ya sabemos que nos va a dar 0. Entonces, recordemos que la transformada para la segunda derivada no es más sino s cuadrado por la transformada en este caso de x de t menos s por x' de 0 menos x de 0 más, bueno, la transformada de la primera derivada, que la transformada de la primera derivada simplemente será s por la transformada de x de t menos x de 0, bueno, o x en el instante de tiempo 0, más acá, bueno, la transformada de la función, que simplemente será pues la transformada de 4x. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué decimos? Ojo, que la transformada para esto va a ser, la transformada de la función será s al cuadrado por la transformada, pero acuérdense que nosotros abreviamos este x de t para no confundirnos y simplemente dejamos s de l, menos s que es multiplicado por la velocidad, digamos que esto es la velocidad que vale 1, o sea que nos quedaría menos s, menos la posición en el instante de tiempo 0, que digamos que es 1, entonces nos quedaría menos 1. Más, y ahora ojo, este 5 multiplicó a la derivada de la transformada de la primera, bueno, la transformada de la primera derivada, que en este caso será 5SL menos la posición en el instante de tiempo 0, que es 1, pero por 5 nos da 5, entonces menos 5. Más la transformada de 4x, que en este caso simplemente será más 4L, y eso va a ser igual a 0. Entonces ya tenemos nuestros términos. Vamos a dejar en la parte izquierda todo lo que contenga L y al otro lado todo lo que no contenga L. Entonces quiere decir que esto nos va a quedar como S cuadrado L más 5SL más 4L igual a ¿quién? Ojo, menos S pasa al otro lado a sumar como S, menos 1, menos 5 nos da menos 6, pasa al otro lado como más 6. ¿Ok? Y ya tenemos ahí todo. Y vamos a factorizar esto. Entonces vamos a factorizar la L y nos queda que L es factor de S cuadrado más 5S más 4 igual a S más 6. ¿Ok? Y vamos a intentar factorizar esto. Entonces L factor. Vamos a abrirlo en dos términos. Acá tenemos S más y acá tenemos S más. Dos números que multiplicados me den 4 y que sumados me den 5. Sería 4 y 1 igual a S más 6. Y ahora toda esta parte vamos a pasarla acá a dividir. Permítanme, vamos a borrar para liberar espacio y poder continuar con la solución de nuestro ejercicio. Entonces, digamos que particularmente a mí me gusta trabajar con la transformada de Laplace porque automáticamente me da cuenta de cuáles son esas constantes que ya tenemos ahí. O sea, quién es C1 y quién es C2 si lo hacemos de alguno de los otros métodos. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Ojo, que la transformada de, en este caso, x de t, vamos a volver a nuestra notación, va a ser igual a s más 6 sobre s más 4 por o factor de s más 1. ¿Ok? Y a esto tenemos que hacerle la transformada inversa de Laplace. Pero si ustedes se acuerdan de su transformada inversa, este ejercicio no sale de forma directa. Tenemos primero que separar en dos términos para poder dar solución de esto. Entonces acá vamos a decir que vamos a usar
nuestro método que usamos en cálculo integral, que se llama fracciones parciales, para poder dar solución a esto. Entonces vamos a abrir en un término que se llama a de s más 4 más un término que se llama b de s más 1. Y vamos a mirar cuál es el valor de estas dos constantes. Entonces simplemente, ¿qué le falta? Bueno, acá ponemos acá, s más 6 va a ser igual. ¿Qué le falta a con este denominador para hacer como este? Entonces a por s más 1. ¿Qué le falta a b con este denominador para hacer como esto? Le faltaría a b s más 4. Y vamos a empezar a jugar con esto, ¿no? A mirar qué valor le doy a s para encontrar la constante a y para encontrar la constante b. Que en este caso, ¿qué decimos? Que si yo doy que s es igual a menos 1, por ejemplo, este lado me quedaría 5 es igual, esto se me cancelaría, 1 menos 1 me daría 0, acá me quedaría menos 1, más 4 me quedaría 3, entonces esto sería igual a 3b, o sea que b sería igual a 5 tercios. 5 tercios es igual a b. Ya tengo mi primer constante, vamos ahora a encontrar quién es a. Para a voy a decir que s es igual a menos 4, entonces si s es igual a menos 4 nos va a quedar que esto es 0, acá nos quedaría que 2 va a ser igual a menos 4 más 1, esto nos daría como menos 3a, o sea que esto sería menos 2 tercios es igual al valor de a. Y ya tenemos ahí el valor de esa constante. Vamos a reemplazar acá entonces para mirar cuáles serían nuestros términos. Permítanme, vamos a borrar esta parte y vamos a decir entonces que la transformada inversa, acá tenemos de x de t, va a ser igual a la transformada inversa de ¿quién? De esto sobre s más 4, pero ya sabemos que a es 5 tercios, entonces 5 tercios de 1 sobre s más 4 más la transformada inversa de b, pero sabemos que b es menos 2 tercios de 1 sobre s más 1. Ok, entonces vamos a borrar por acá esta parte y vamos a continuar. Recordemos que esa forma que tenemos ahí, podemos sacar este 5 tercios y se nos parece a una función exponencial, ¿sí? Entonces acá podemos decir que x de t va a ser igual a 5 tercios de Euler y acá sería a la menos 4t y acá será menos 2 tercios de Euler a la menos t. Y hemos dado o hemos encontrado nuestra ecuación diferencial que satisface este fenómeno que tenemos. Ahora, vamos a ver de qué tipo es. Recuerden que hace algunos momentos dijimos que de acuerdo a su ecuación podríamos catalogarla en subamortiguado, en críticamente amortiguado o en sobreamortiguado. En este caso es un movimiento sobreamortiguado, dado que la ecuación está en términos de dos funciones de exponencial diferente. Miren, por un lado tenemos Euler a la menos 4t, por otro lado tenemos Euler a la menos t. Ahora vamos a ir a nuestro graficador y vamos a realizar la gráfica de este movimiento para ver qué obtenemos. Entonces fíjense que en este caso tendremos, según lo que acabamos de hallar, que es 5 tercios de Euler a la menos 4t menos 2 tercios de Euler a la menos t. Entonces el comportamiento que tendría este resorte bajo estas condiciones con esa constante de amortiguación sería empezar en una posición de ¿qué? De 1, porque dijimos que empezaba en 1 metro, ¿verdad? Empieza en 1 metro, baja la posición de equilibrio y luego empieza, baja por debajo de la posición de equilibrio, es decir que está acá. Cuando yo lo suelto, baja desde la posición de equilibrio y empieza a retornar muy lentamente, ¿ok? O sea que vuelve rápidamente a su posición de equilibrio, porque es un movimiento sobreamortiguado. Entonces, espero que hayan entendido el tema, que les haya gustado.
Si les gustó y lo entendieron, regálenme un like, un comentario positivo, suscríbanse a mi canal y quédense, porque únicamente estamos a 2 temas de poder terminar nuestro curso de ecuaciones diferenciales. Un tema es cómo trabajar con ecuaciones diferenciales en circuitos RLC y la otra es cómo dar solución a sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces recuerden, sean felices, nos vemos en la siguiente clase.